Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase correspondiente al repaso para la primera evaluación de este nivel 2 de lengua castellana y literatura. Como sabéis, vamos a tener el examen próximamente y lo que vamos a hacer durante estos minutos es revisar un poquito cómo vamos a afrontar el examen y bueno, pues qué tenemos que revisar específicamente de esta materia y un poco unas directrices generales de lo que nos vamos a encontrar en el examen. Bien, pues vamos a comenzar este primer punto, que es qué repasar, qué vamos a poder, digamos, revisar a la hora de comenzar nuestro estudio y nuestra revisión de contenidos, ¿no? ¿Qué pautas tenemos que conseguir? Bien, en primer lugar, para comenzar el repaso de la primera evaluación, tenemos que dirigirnos al campus y revisar esas recomendaciones que los profesores os hemos colgado para, bueno, pues ayudaros a centraros en lo que es más principal, ¿no? En el caso del nivel 2 de lengua, que es este bloque, las recomendaciones que os hemos colgado son las siguientes. Las características de la comunicación oral. Es algo que os encontráis en la primera página del tema y bueno, pues tiene una serie de características que son fácilmente reconocibles si nos paramos a pensar en qué consiste la comunicación oral, ¿no? Entonces, todas esas características, pues bueno, me interesa que las sepáis. Los tipos de discurso es otra de los aspectos y de los puntos que tenemos que repasar. Los tenemos en la página número 13, todos ordenados, y bueno, tenemos una tabla en la que aparecen todos, se recogen todos ellos, y como os digo, no quiero que los estudiéis de memoria y que os sepáis todas las características de todos ellos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hemos de ser capaces de diferenciarlos, de saber cómo un discurso narrativo es diferente a uno descriptivo, cómo un discurso en prosa es diferente a uno en verso, ¿no? Cómo uno oral se opone al escrito, cómo el discurso instructivo es muy, muy diferente al fático, en fin. Tenemos que saber diferenciar cada uno de ellos y por lo menos oponiéndolos tenemos que saber decir, bueno, pues este es el que trata de esto y este es el que hace esta otra cosa, ¿no? Tenemos que saber que un discurso familiar, por ejemplo, es muchísimo menos formal, muchísimo más coloquial que uno técnico o profesional, ¿no? Tenemos que saber que un discurso literario se diferencia en muchas cosas, por ejemplo, de uno de carácter científico, en fin. Vamos a estudiar bien estas cosas y a repasarlas porque son de verdad que muy importantes. Los tipos de comunicación oral, una vez que pasamos el tema de los discursos y nos vamos a la página 30, vemos que la comunicación oral se divide en informal y también en formal y bueno, pues tenemos que ver esas características de cada una de ellas. La argumentación es otro de los puntos que debemos estudiar y que hemos trabajado a la hora de explicar los temas. Su estructura, ya sabéis, introducción, exposición o tesis, cuerpo argumentativo y conclusión, ¿vale? Estructura también de una exposición, que es parecida a la argumentación, pero ya sabéis que exponer es presentar un tema o una idea con la finalidad de hacerla comprender. En cambio, la argumentación lo que persigue es precisamente argumentar, defender esa opinión y persuadir al receptor para que reaccione de una manera determinada. Bueno, pues dicho esto, tenemos que también hablar de las técnicas de participación oral, saber cuáles son, que nos suenen, que distingamos entre las individuales, las colectivas, las charlas, las conferencias, los diálogos, bueno, que sepamos de qué van, qué son cada una de ellas. El texto es otro de los puntos que tendremos que repasar. El texto y sus propiedades, lo que son la adecuación, la coherencia, la corrección y la cohesión. El texto, pues que se divide en fonemas, palabras, oraciones. Todas estas cositas también quiero que las veáis. Luego los tipos de texto cotidianos, que son aquellos que solemos utilizar y solemos, bueno, pues tener presentes en nuestra vida diaria, mucho más de lo que creemos. Esos también quiero que los echéis un vistazo, ¿vale? Que miréis las circulares, las instancias, las órdenes del día, convocatorias, en fin, todos estos textos. Luego las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y los medios de comunicación. Es otro de los temas que hemos dado hace muy poquito y que hemos tenido una tutoría virtual de ellos hace nada. Y también creo que es muy interesante que los conozcáis. Y luego la publicidad, el último tema. Como veis, no hago referencia al comentario de texto. Como ya os dije, aunque sí que veamos o hayamos visto en esta primera evaluación las pautas para realizar un buen comentario de texto, pues de momento no voy a examinaros de ese tema. Eso lo dejo para evaluaciones posteriores, porque creo que todavía nos hace falta estudiarlo un poquito más en profundidad.
pero habéis visto cómo, por ejemplo, en los cuadernos rojos sí que os planteamos al final del primero, de esta primera evaluación, os planteamos el comentario de una novela de García Márquez y bueno, pues ahí hacéis una pequeña iniciación a lo que sería el comentario. Pero de momento no va a caer en el examen, ¿vale? Que es algo que muchos me preguntáis. Bien, pues estas serían todas las recomendaciones que tendremos que tener presentes, ¿vale? Tendremos que controlar y por lo menos estos puntos que os he dejado aquí, tenerlos claros, ¿vale? Bien, el siguiente punto sería ¿qué otros materiales tengo para poder repasar los contenidos de la primera evaluación? Pues el primero con el que tenemos que contar a la hora de preparar este examen son los cuadernos de ejercicios, los de color rojo. En ellos se os preguntan aspectos que pueden aparecer en el examen. Os recomendamos, por supuesto, revisarlos, ya sea en su formato online o en su formato papel. Cualquiera de los dos tipos que hayáis elegido, os recomendamos que los reviséis. Son exactamente iguales, contienen las mismas preguntas y es bastante importante que ya os digo que los reviséis. Además, muchas de las preguntas que aparecen en esos exámenes resulta que os las encontráis muy parecidas en el examen de evaluación, incluso en el examen de junio. ¿Por qué? Pues porque los cuadernos rojos, digamos que concentran y condensan preguntas de toda la evaluación, no solo de un tema o de dos, sino de toda la evaluación. Por lo cual, hay preguntas que son muy interesantes y que nosotros los profesores aprovechamos y recuperamos para incluirlas en nuestros exámenes. Bueno, si por el contrario no habéis hecho estos ejercicios, no podéis repasarlos porque no los habéis hecho, os recomiendo entregarlos antes del examen global de junio. Antes del examen de evaluación, pues ya prácticamente no os da tiempo, pero bueno, si queréis subirlos al campus, se tendrán en cuenta también. Pero sobre todo son importantes a la hora de que nosotros os pongamos la nota media en junio. Porque claro, todo el trabajo cuenta, todo ese esfuerzo que vosotros hagáis a la hora de estudiar y de avanzar, va a ayudar a la nota final. Aunque sepáis que el examen de junio es el que importa, es el oficial y es el que tenemos que aprobar con un 5, sí que es verdad que, bueno, pues si estamos entre el 5,5 y el 6, o entre el 6,5 y el 7, o en fin, en una situación de este tipo, y vemos que el alumno ha tenido un trabajo, ha tenido un estudio constante, ha entregado los ejercicios, en fin, pues todo eso suma, todo eso apoya a que esa nota pueda redondearse o pueda mejorarse o pueda verse afectada positivamente. Bueno, hablando de ejercicios, también os resultarán muy útiles los de autoevaluación, o sea, los que encontráis al final de cada tema. Estos ejercicios resumen muy bien la lección y te permiten repasar muy rápido todo lo que acabas de estudiar en el tema. Por ejemplo, vamos a mirar los ejercicios que encontramos en el primer tema, al final de este primer tema, donde hemos hablado pues, de la comunicación oral y, bueno, en fin. Antes de ponernos con el segundo, que trata de la comunicación escrita, vamos a ver esas actividades. Por ejemplo, en la página 43 nos dice, la comunicación oral por excelencia es cuando pretendemos únicamente transmitir información sin hacer valoraciones. ¿Qué discurso utilizamos? ¿Qué personas se utiliza en el discurso informativo? ¿A qué denominamos estilo? En fin, veis que en este tema hay preguntas que son muy interesantes, que pueden aparecer en el examen, que muchas de ellas reúnen las características o están dentro de los puntos que yo os he recomendado repasar, o sea que digamos que son bastante útiles estos ejercicios. Así que no solamente que los hagáis, sino que los repaséis, que los reviséis antes de venir al examen. Bueno, si habéis hecho esquemas durante el estudio o habéis subrayado alguna parte, ahora es el momento de utilizarlos. Recordad que repasar no es estudiar, o sea que no se trata de leer todo otra vez, todo el temario, no, se trata de revisar, de volver a leer lo ya aprendido, no de leerse todo el temario. Hay que fijarse en lo que durante las clases hemos recalcado los profesores, aquellos aspectos que hemos dicho, esto es importante, en esto fijaos. Y también tenemos que observar cómo el temario remarca y señala en negrita o subraya unos conceptos, otros, algunas definiciones, en fin. Digamos que a través de cuadros, de colores y demás, el temario también nos va marcando lo que nosotros consideramos importantes, las cosas que consideramos importantes. Entonces, bueno, pues es importante eso, que lo tengáis todo en cuenta y que lo repaséis todo, tanto vuestros esquemas como lo que hemos dicho los profesores en las clases, en fin. Para ello, si sabéis, si necesitáis volver a ver alguna de estas clases, lo que tenéis que hacer es pues, acceder al campus y además es una buena forma de repasar porque podemos estar haciendo cualquier otra cosa,
a la vez que estamos escuchando una clase de algún tema que a lo mejor nos apetezca repasar o no terminemos de dominar o queramos recordar alguna cosa que hemos olvidado. Entonces, bueno, es el momento este de descargaros esa clase y de volver a escucharla y volver a hacer incluso algún repasito de ese tema. Bien, entonces, en tercer lugar, ¿qué vamos a ver? El examen. Como sabéis, esta primera evaluación, el examen tendrá lugar este próximo sábado, el día 15 de diciembre. Como podéis ver en el campus, el horario, empezamos a las 9 de la mañana. Os pediríamos que vinierais 5 o 10 minutos antes, como mucho, tampoco hace falta que vengáis más pronto, pero sí que en esos minutos da tiempo a que os ubiquemos en vuestro aula, a que, bueno, verifiquemos la documentación y podáis sentaros para comenzar el examen a las 9 de la mañana, que es cuando vamos a empezar. Bien, entonces el examen, tanto para los que vengáis como para los que no, es digamos que un apartado bastante importante. Porque si venís al examen vais a ver, vais a conocer a los profesores, vais a poder resolver dudas, en fin, vais a poder aprovechar esa oportunidad y además demostrar que habéis estudiado. Pero también sabemos que muchos de vosotros no vais a poder acudir porque vivís muy lejos o porque tenéis alguna circunstancia que os lo impide. En ese caso, nosotros queremos que os sintáis también partícipes de este examen, que sintáis un poquito también la presión y que además repaséis como si fuerais a venir al examen. Repaséis sabiendo que en caso de no poder acudir, unos días después de tener lugar el examen, vamos a colgarlo en el campus. En el apartado de herramientas de estudio, documentos, como siempre, donde encontráis el resto de exámenes, vais a verlo también el de esta evaluación, con las soluciones al final, con lo cual podréis realizarlo en casa y comprobar qué tal os hubiera ido de haber venido. Como os decíamos, es muy importante para nosotros que aunque no vengáis al examen, lo tengáis en cuenta, sintáis un poco esa presión de que ha pasado ya una evaluación, de que ha pasado un trimestre y de que hay que estudiar para conseguir el objetivo que es el graduado. Bien, los exámenes, como habréis visto en el campus, están compuestos por preguntas de muy diferente característica. Las hay tipo test, las hay de respuesta breve, también de elegir entre varias opciones y también de determinar si son verdaderas o falsas algunas afirmaciones. Con las preguntas de respuesta breve, que a veces me preguntáis qué significa, pues quiero decir que son preguntas a las que tendréis que responder con una línea o con un par de frases y, bueno, que en definitiva, con muy pocas palabras, ¿no? Que si lo sabemos y si no, evidentemente no hace falta dar mucha vuelta. Además, si durante el examen no entendemos algo o no comprendemos bien la pregunta o qué se nos está preguntando, pues lo suyo es levantar la mano y preguntar al profesor para que nos ayude y nos explique o nos reformule esa pregunta y podamos entenderla. No quiero que me digáis que habéis estudiado un tema pero no habéis podido saber qué os preguntaba la pregunta 4 o la pregunta 5 o la que sea, porque no hemos entendido eso, no hemos entendido qué nos pedían. O sea, nosotros vamos a estar aquí y siempre con vosotros en clase va a haber un responsable del titular del área, o sea que vais a tener a los profesores de sociales, de matemáticas, de todos los ámbitos, y entonces lo que no podemos hacer es dejar una pregunta en blanco porque no sepamos qué se nos está pidiendo, porque a lo mejor estemos un poco nerviosos y no sepamos qué responder. Y de ahí va nuestro siguiente punto, de mantener la calma a la hora de realizar el examen. Hay que dejar los nervios en la puerta, porque el examen es la oportunidad que tenemos de demostrar lo que hemos estudiado, por eso hay que estudiar, ¿no? Por eso es muy importante que vengamos habiendo estudiado al examen y además que consigamos aprobar el graduado, el examen a final de curso, que es para lo que estamos aquí. Este examen de la primera evaluación pues es un paso previo. Sabemos que a muchos no os ha dado tiempo a estudiar, que habéis tenido poquito tiempo, que os hemos entregado el material pues hace un par de meses o hace un mes, en fin, que os habéis matriculado hace nada. Bueno, en definitiva que no ha habido demasiado tiempo para trabajar ese material y esa primera evaluación. Eso lo tenemos en cuenta. En las siguientes ya sí que os vamos a pedir un poquito más de nivel, os vamos a exigir un poco más de estudio y, bueno, para que sepáis un poco que esto va a ir avanzando hasta llegar a junio. Y en junio será el examen oficial y ya sí valdrá, sí tendrá esa validez y determinará si podemos aprobar o no y si podemos obtener el título o no. Así que, bueno, aunque ahora parezca que, digamos, vamos más relajados, según avance el curso tendréis que entender que esa presión y ese
bueno, ese nivel va a ser un poquito mayor. Bien, sabemos que vais a venir al examen, olvidé decíroslo antes, y a los que vengáis me gustaría que recordarais traer todo lo que se os recomienda en el campus, es decir, el DNI, la documentación personal, ¿vale? DNI, pasaporte, lo que sea. Además, bolígrafo azul o negro, que luego a veces ocurre que venís con un lápiz o con un bolígrafo rojo, así que por favor intentad traer bolígrafo azul o negro. Y luego en el caso de matemáticas, aunque no sea esta asignatura, pero en el caso de los que tengáis que examinaros del ámbito científico-tecnológico, también recordaros que os permitimos utilizar una calculadora básica, que no puede hacer operaciones superiores ni complejas, pero también eso, una calculadora básica y también unas reglas que vais a necesitar en los exámenes, ¿vale? Para trazar dibujos y demás, os dejamos apoyaros en ese material. Bueno, pues dicho esto, ya hemos hablado del examen, de lo que posiblemente os entre, de lo que os vamos a preguntar, y ahora lo que queda es evaluar los resultados, porque a veces nos dan la nota del examen. Si es buena, pues nos alegramos muchísimo y ya está. Y si es mala, pues bueno, lo dejamos ahí como que al siguiente lo haremos mejor. Vale, entonces por eso os he creado este punto especial para que tengamos en cuenta que cuando se publiquen las notas tendréis que hacer autocrítica, y ver dónde habéis fallado. O sea que, aunque se hayan publicado las notas y veamos simplemente un número al lado de nuestro nombre, veamos que hemos sacado un 6, bueno, pues o un 5, o un 4, ¿no? O la nota que sea. Pues que no nos quedemos con eso, que hagamos un poquito el esfuerzo de llamar o de preguntar al tutor y decir, oye, en este examen quiero saber en qué he fallado, porque yo me esperaba más nota, o porque quiero saber dónde he metido la pata, o qué preguntas he tenido mal, en fin, que nos gustaría que vosotros pues quisierais hacer esa reflexión y quisierais ver los errores para así no volver a cometerlos. Esto también sirve, como os decía, en el caso de los que no vengáis al examen. Los que no venís al examen lo tendréis un poquito más fácil para revisar esto, porque cuando os descarguéis ese ejercicio, lo rellenáis, por supuesto sin tener el material delante, porque si no nos estamos engañando. Y bueno, cuando lo tengáis hecho y vayáis a hacer las comprobaciones como si vosotros fuerais el profesor, pues claro, tendréis delante los fallos y sabréis exactamente en lo que os habéis equivocado. O sea que, en este caso, los que no venís al examen, tenéis el documento delante y sabéis lo que estáis respondiendo porque lo estáis teniendo delante, ¿no? Los que lo habéis hecho en el centro, pues bueno, nos tendréis que llamar, tendréis que poneros en contacto para que os digamos los errores. Pero bueno, a lo que voy es que al comprobar los resultados tendremos que detectar los errores cometidos igual que los aciertos y ver qué ha fallado. Si los resultados son muy buenos, querrá decir que hay que seguir en esa línea para conseguir el objetivo final. O sea que no hay que decir, ah, bueno, tengo un 7, estupendo. No, hay que decir, tengo un 7 y ha sido gracias a que he estudiado, a que he trabajado la materia y a que lo tengo que seguir haciendo hasta junio. Porque si lo dejamos ahora, la segunda y la tercera evaluación, que son un poquito más fuertes, pues las vamos a tener muy mal aprendidas, ¿vale? Entonces hay que seguir en esa línea. Que las notas han sido muy bajas, tampoco hay que desmoralizarse. Como os he dicho antes, esta es la primera evaluación. Para muchos es la primera vez que os acercáis o que os acercáis en mucho tiempo o que os habéis acercado nunca a los estudios. Entonces, digamos que tampoco tenemos que desmoralizarnos si vemos que hemos suspendido o que no hemos llegado al nivel que esperábamos o que hemos tenido notas muy malas, ¿vale? Las primeras veces siempre son las más difíciles, así que no vamos a hacer eso, vamos a intentar modificar esa nota, intentar que para la siguiente evaluación, pues eso, estudiemos un poquito más a fondo, intentemos mantener un poco más la atención, resolver todas las dudas que tengamos con el profesor, en fin, que poner todo de nuestra parte, aunque tengamos más o menos tiempo, pero poner todo de nuestra parte para que el resultado mejore, para lograr eso, el aprobado a final de curso. Bueno, pues con esto terminaríamos esta tutoría de repaso, esta pequeña, bueno, pues clase para ver lo que puede caer en el examen y también para reflexionar un poco acerca del examen mismo y del curso en general. Yo, como sabéis, estoy todos los días en el centro hasta las 5 para que podáis preguntarme todo lo que necesitéis y bueno, en el calendario que os hemos colgado de tutorías presenciales, pues también veis cuándo están el resto de profesores. Así que simplemente recordaros eso, que estudiéis, que mucho ánimo, que recordéis traer esa documentación y que a los que no vengáis igualmente contamos con que vais a hacer este examen en casa y con que vais a poder tener la misma oportunidad que los que vienen. Es decir,
trabajar los contenidos al mismo nivel que los que están aquí. Entonces, eso ya depende de vosotros. Hay que hacer el esfuerzo de bajarse el examen, de realizarlo en casa, de, bueno, comprobar los resultados, en fin. Es todo parte de lo mismo, es todo parte de este proyecto en el que estamos embarcados y que nos llevará eso, a conseguir el título de graduado de eso, que es la meta. Pues nada más, espero que tenéis todos mucha suerte y que tengáis un buen día y podáis estudiar un poquito. Muchas gracias.